¿Qué sentido le damos a la vida? Esa es una de las cuestiones que repetidas veces en este canal hemos tratado de descubrir en cada video que he subido a esta plataforma. En varios filmes, el sentido de la vida se ve envuelto por factores emocionales, como es el caso de Enter the Void o Love, que de alguna manera ambas películas plasman el sentido de la vida a través de la búsqueda de una felicidad. En la cinta de Enter the Void su relación se ve más ambientada al sentido metafísico y espiritual, pero en Love su sentido se brinda más a la importancia de tener amor en nuestras vidas y qué nos causa al poseerlo. Incluso en otros casos revisamos una película que su sentido a la vida lo brindan con la idea de lo ético y lo moral, y en este caso estoy hablando de Tusk. Sin embargo, una de las películas que me animó a abrir este canal fue Trainspotting de 1996. Por eso, el día de hoy realizaremos un video respecto a este filme. Sin embargo, el análisis de la primera cinta me ayudó a realizarlo un amigo mío llamado Spinoff, por lo que el link de ese video junto con el enlace de su canal se encuentra abajo en la descripción para que lo vayas a ver inmediatamente después de que termines a ver este video, porque nosotros hablaremos de Trainspotting parte 2. Tenemos entendido que la cinematografía, como una de las artes escénicas de la humanidad, se ha tratado de buscar un significado a la mera existencia humana. Quizás gran parte del cine se trata de localizar el objetivo de una vida. Por ende, varias películas engloban ciertas ideologías filosóficas en determinados celuloides. Grandes ejemplos de esta situación los podemos apreciar en cintas como son El Lobo de Wall Street, Beautiful Boy, Taxi Driver y un gran etcétera. Estas películas que menciono buscan encontrar el sentido a la vida a través de una ideología cínica que captura de alguna manera la maldad que experimenta el mismo ser humano. Sin embargo, al final los personajes en cada respectiva historia evolucionan tocando fondo. Por eso mismo la ideología de tocar fondo se ha visto infinidad de veces en las películas. Pero analizando este concepto, la pregunta sería: ¿qué significa realmente tocar fondo? Para referirnos a tocar fondo, se tendría que ver con la vinculación de la desgracia humana, que en este caso vendría a simplificar como el punto de quiebre personal, emocional y social que experimenta un individuo, consciente de sus propias acciones que realizó en el pasado, a las cuales experimenta un arrepentimiento por ellas. Por esa misma razón, trata de salir de esta situación a través de distintos métodos mentales. Existen infinidad de películas que englosan este mismo concepto, como dije anteriormente. Sin embargo, hay una película en la cual todo su foco de la misma se basa en hablar de una tocada de fondo que experimentan todos los personajes correspondientes de la misma, y claramente estoy hablando de Trainspotting parte 2, la cual se enfoca en contarnos el cinismo de la modernidad líquida y de la melancolía que existe detrás de ella, tomando como punto de partida el fondo de la miseria de cada personaje correspondiente en el filme. Para poder adentrarnos a hablar de esta secuela debemos de remontarnos a la primera película, que se enfoca en analizar a la miseria de la drogadicción a través de una perspectiva un tanto cínica, dejándonos ver que en estos personajes están hartos de su vida común y corriente, por lo que se deslindan de ella y caen en el mundo de la drogadicción. Por eso mismo la película se transforma en la búsqueda de la luz al final de su camino. La primera película de Trainspotting analiza el caos que existe detrás del mundo de la adicción y da una apertura a una salida de la misma, por lo que esta segunda entrega nos habla de tocar fondo para poder sanar nuestras mismas desgracias del pasado, tomando como punto de partida el lamento y el perdón. Ciertamente la tragedia es uno de los factores que se ve envuelto en ambas películas. Creo que es más notable con el discurso de Elige Vida, que con él representan la misma indiferencia con la cual sienten estos personajes a la vida en sí, y en ambas películas se repite esta misma fórmula. En Trainspotting parte 1 nos damos cuenta de su discurso a través de una persecución que demuestra el poco valor que le dan a su vida estos junkies, mientras que en la segunda parte esta discusión la mantienen en una mesa cuando Renton con Verónica platican del significado que le tienen en la vida actual.
con ella denotando dos ideologías bastante interesantes, que vendría a ser el cinismo y el individualismo en que nuestros jóvenes se están educando. De acuerdo a la ideología de Aristófanes, el cinismo es aquel pensamiento que propone que el ser humano debe de actuar de acuerdo a las acciones de un simple animal, mientras que el individualismo es la esencia egoísta del propio ser humano por sobresalir. Así que con estas dos ideas se propone que la vida no tiene algún sentido, y de alguna manera es lo que nos quiere dar a entender este mismo personaje de Renton en sus dos discursos. Pero otro de los puntos claves de la misma es la época en que se ambientan ambos largometrajes, porque al final cambia su mensaje. Evidentemente, la primera cinta transcurre en el pleno auge de la posmodernidad, que es definida como la época en donde se expande la individualidad humana en la sociedad, por lo que en este periodo se busca encontrar la libertad en todos los sentidos a través de la globalización y del neoliberalismo, trayendo consigo la diferencia de clases sociales y problemas emocionales que afectan a todos por igual. La primera vez que se acuñó este término fue por el escritor francés Jean Le Joulter en 1979, en su libro Las condiciones de la posmodernidad, una antología que se definían los conceptos básicos de esta época y la búsqueda del sentido a la misma. No obstante, volviendo al filme, su problema principal es exponer la agonía de la propia posmodernidad, siendo impulsada por los antivalores que exigían esta misma etapa. Por esa razón, Trainspotting demuestra lo decadente de la juventud en ese tiempo. En mi opinión, Trainspotting parte 2 nos concentra en hablarnos del significado del arrepentimiento y el perdón. Es cierto que al final el problema principal de esta segunda entrega se resuelve a través del factor nostálgico, pero viendo de esa manera tal situación no es extraño pensar que haya resultado esta solución de conflicto, porque todos ellos son personajes reales, invadidos por conflictos muy personales, como en este caso pudiésemos poner a Spot, quien de una manera de arrepentimiento vive nostálgico por toda su juventud perdida. De la misma manera podemos pasar al mismo caso con Sick Boy, quien lo único que hace es arrepentirse de sus errores que cometió en el pasado. Y también tenemos a Begbie, un personaje que no encaja en la modernidad líquida de la nueva sociedad en la que vive su hijo, por eso no logra entenderse con este mismo. ¿Por qué? Porque no entiende la ideología de la modernidad líquida. Entonces con esto digo que estos personajes están atrapados de alguna manera en su misma melancolía, por esa misma razón al final se perdonan. Anteriormente mencioné que Trainspotting parte 1 es ambientada en los dilemas de la posmodernidad, por lo que esta película ya se olvida de estos conflictos y ahora se concentra en profundizar las problemáticas de la modernidad líquida, que es la época en la cual varios autores afirman que estamos viviendo. Pero ahora la cuestión sería, ¿a qué se refiere esta misma época histórica? Tenemos claro que la posmodernidad fue la época de la expansión de las libertades para encontrar una identidad social, acoplándose a las mismas necesidades de la globalización y rescatando ciertos valores de la modernidad, como es el conservadurismo a las tradiciones, a la cultura y a la familia, exponentes que de alguna manera se ven involucrados en el libro y en la película en cuestión. Pero para la segunda parte se nota el rompimiento de estos valores y ahora los convierten en antivalores, por lo que Trainspotting parte 2 no analiza los valores de la posmodernidad, sino ahora rompe con todos estos, como es el ejemplo del valor de la misma armonía, que de alguna manera se ve roto en gran parte del filme por todos los protagonistas. Luego pudiésemos también analizar el valor del orgullo, que al final también se rompe con este mismo factor. Por esa situación, la modernidad líquida se ve envuelta en todo el filme, trayendo consigo que la vida actual, su único significado es la perseverancia, la influencia de no tener valores para que puedas sobredestacar en este nuevo mundo. Y eso lo dejan ver ahora con el discurso de Elige Vida. Ciertamente con esto el filme refleja el caos que se suscita actualmente en la vida moderna, por lo que la importante reflexión que deja en su momento de finalización la misma película es muy importante. Evidentemente la primera entrega, su significado iba más de la mano con la esperanza al final del túnel caótico en el que los personajes se vieron involucrados,
Pero ahora se trata de borrar este mensaje de la primera película, porque a pesar de que Renton dejó su adicción a la heroína, no pudo hallar el significado de su vida, debido a que no actuó con conciencia en la primera entrega. Esta consecuencia se ve envuelta ahora en esta segunda película, que vivió sin propósito todos estos años hasta regresar a su hogar, donde pretendía nuevamente hallarle el significado a su misma vida, que había perdido con anterioridad. Evidentemente, Renton se mantuvo sobrio todos estos años, sin embargo, seguía con los mismos hábitos de su juventud, porque seguía aún deprimido por no haber logrado todas sus aspiraciones que pretendía realizar en su época de joven y también en su época de niño. Por eso se ven los flashbacks de niñez. La película profundiza mucho en estos factores que menciono a través de los flashbacks de niños que hacen hincapié en esta misma situación del tema de los sueños. Y es que uno de los grandes errores de los adultos es decirle a los niños que persigan sus sueños inalcanzables. Obviamente existe la posibilidad de que se cumplan, claro está, pero en ocasiones debemos tener en cuenta el factor económico, social, emocional y biológico de las personas. Porque el gran problema de ello es que esos niños, al verse truncados en sus ilusiones, generan adultos depresivos que simplemente piensan en su pasado. Entonces con esto, este es otro de los valores que se desempeña en mostrar la película, que es la melancolía a la niñez. Quizás por esto todos los personajes se perdonan al final, debido a que rompen con su virtud de orgullo y ahora la enfocan en una armonía por el avance en su relación de amistad. Entonces la película deja al espectador con el mensaje del progreso en nuestras vidas actuales y no quedarnos tumbados en el pasado como todos ellos parecían estar. Por esa razón, considero que al poner esa última escena de Renton bailando demuestra el significado que le tenemos a la modernidad líquida, que en este caso vendría a simplificar la etapa donde la humanidad ha tocado fondo de todas sus tragedias, porque como lo destaqué anteriormente, la película ahora no se desempeña a glorificar la adicción, sino esta vez es la búsqueda de encontrar la paz en la vida de todos. Por eso Renton en una parte destaca que es momento de ser adicto a algo más, y esto pues vendría a ser adicto a la misma vida, porque finalmente ha hallado el sentido de su vida, y ese significado es vivirla sin importar las tragedias que le sigan posterior a esto. Por esa razón, Trainspotting parte 2 termina con un mensaje positivo, a comparación de la entrega anterior, donde no se veía esa misma situación. Ciertamente, ambos largometrajes tienen muchas ideologías para analizar en videos respectivos. Sin embargo, la idea principal de ambas es cuestionar la juventud actual en sus dilemas, que le siguen continuamente pasando. En Trainspotting se ve envuelto el egoísmo para poder sobresalir en la vida. Sin en cambio, en esta película nos damos cuenta del arrepentimiento para poder evolucionar en la misma sociedad. Por eso, esta entrega no nos habla de la adicción, sino habla de la falta de la ética en el mundo moderno, como también del cinismo y lo melancólico que puede parecer la modernidad líquida. Ya como último punto, debo decirte que si te gustó el video, ojalá me pudieses regalarme un like. Y de la misma manera me gustaría que compartieses este video en tus redes sociales con tus amigos. De igual manera, si eres nuevo viendo mis videos, me encantaría que te pudieses suscribir a este canal para que mi comunidad siga aumentando en número. Y si ya estás suscrito, activa la campanita mamona de YouTube para que sepas cuando subo un nuevo video. Pues bueno, eso ha sido todo, camaradas. Esto ha sido Mr. Films y yo los veo para la otra vuelta. Bye.